Moitísimas grazas. Eu lamento ter que ser implacable porque todos os ponentes teñen moitas cousas que decir. Disculpas, pero penso que agora tamén temos un tempo para poder profundizar, aclarar e debatir un pouco entre todos, que é do que se trata tamén. Sí, Lucía, Teresa, aquí. Hola, gracias ás tres persoas que enunciaron desde distintos saberes, ¿no? E desde distintos lugares e distintas dedicacións a cuestións importantes a este debate, ¿no? O que quería era tamén quedarme con esa referencia a reconversión encuberta, ¿no? Que me gusta moito, pero que non o vexo como algo positivo, é dicir, unha reconversión a algo que é novo e que está ben, ¿no? E que é un modelo, ¿no? Porque me parece que a reconversión encuberta é certa, pero que o que está encubrindo é a demolición e a, digamos, a desestructuración do que había como acción social. E un dato, digamos, claro nesto é a reconversión das fundacións en bancos e, polo tanto, a supresión e liquidación dese aporte non só a cultura, sino a moita acción social, que era cultural e era acción social de servicios sociais e de participación pública, participación cidadana, ¿no? Entón, como decía João Serra, que había que ter unha cidade hospitalaria, ¿no? En Galicia se caracteriza por ser hospitalaria co estranxeiro, pero ser absolutamente inhóspita co propio, ¿no? Entonces, digamos, é un pouco ese xogo, ¿no? E que Europa me dá a impresión de que moitas veces liga obxectivos interesantes que nos fan correr, ¿no? A facer estrategias ou facer documentos, pero a veces nesa idea de abrir procesos pecha sobre élites ou sobre sectores que saben caminar nas burocracias e non chegan, ¿no? A outras poblacións. E Galicia non se caracteriza por, digamos, aproveitar esas ocasións dos fondos estruturais e se os aproveita para un bolsillo particular, corrupto e que non chega ás persoas, ¿no? E, digamos, podes contestar a todo ou a parte ou a nada, porque non é unha pregunta específica, sino un comentario. Vale, gracias. Sí. Bueno, gracias y también gracias al Consejo de Cultura Gallega por organizar estas sesiones que son realmente muy interesantes. Yo quería decir que, Europa es la capital del imperio y es un monstruo esquizofrénico. O sea, sí, nos hace correr detrás de estrategias de una forma, a veces parece sin mucho sentido, ¿no? Y en el caso específico de la ausencia de la cultura de la Estrategia Europa 2020 es un reto desagradable porque nos pone como en una situación casi que ilegítima y legitima también la desinversión a la que se asiste en estos países, como el caso de Portugal y de España, en la cultura, como si fuera algo descartable, ¿no? Después, claro, hacemos el ejercicio positivo de intentar demostrar que no somos descartables, que mismo si nos descartan estamos ahí, pero no les valemos de nada y es todavía peor, es desperdicio, ¿no? Y además, bueno, también es verdad que la cultura es hoy un hecho que hay cosas que se pueden cuantificar, no es lo importante de la cultura, pero sin embargo hay cosas que se pueden cuantificar y demuestran que no es despreciable el aporte incluso económico de la cultura. Yo estoy muy de acuerdo con Marcos en la cuestión que hay que trabajar en los indicadores, hay que trabajar en la prestación de cuentas, porque realmente eso se volvió opaco en la gestión tradicional de la cultura, de para qué servía, cómo se hacía, parecía ser una cuestión de un grupo de amigos y quizás en ciertos casos lo fuera, ¿no? Entonces es absolutamente indispensable salir de eso, también luchando contra... El departamentalismo favoreció eso, ¿no? Bueno, esto acá es de estos, esto acá es de aquellos y nadie sabe lo que unos y otros van haciendo, ¿no? Y eso hoy en día no parece aceptable y incluso en un momento en que la democracia está en crisis,
es indispensable contrariar esa realidad y esa tendencia, bueno, que se está combatiendo, y pienso que tiene que cambiar. Bueno, no sé, Marcos, si quieres, yo podría seguir, pero no. No sé, bueno, a mí me parece que está siendo traumático y que hay, como vimos nas porcentaxes, digamos, de caídas, non? De consumos, de emprego, de gastos liquidados polas administracións, todo isto estamos sempre movéndonos entre 27 e 40%, que eu penso que é o que caeu o sector. Digamos que un tercio do sector desapareceu, moita xente pasou a traballar noutros ámbitos ou emigrou, non? E que, polo tanto, eu penso que deberá haber un acompañamento para evitar, digamos, o dramatismo e o sufrimento que supuxo esa caída a plomo, digamos, sin unha clase de rede ou de, digamos, de transición, non? Polo tanto, nese sentido, penso que foi a peor. Vamos a ver, eu creo que hai moita xente nova, tan nova, digamos, que está inventando novas formas de traballar en cultura, que está traballando moito cos públicos, están xurdindo novas fórmulas, tamén a crise supón iso, non? E algunha delas, pois, ben interesante, pois agora está nacendo aquí a cooperativa Numax, non? En Santiago, bueno, pois non tiñamos cine máis que nun centro comercial, nas aforas da cidade, bueno, agora podemos ter oferta de cine, pero claro, depende moi cada vez máis dun traballo directo cos públicos, de implicación dos públicos e de participación dos públicos, que xa non son só públicos, sino que tamén son moitas cousas máis. Son financiadores, coprogramadores, etcétera, etcétera. Desde ese traballo de proximidade, bueno, eu creo que poden xurdir cousas moi interesantes e se cadra non era tan sustentable o modelo anterior. Bueno, tamén estou de acordo con Alfonso. O sea, estamos partindo da base de que fai 10 anos se gastaba alegremente en cultura cando os indicadores din que é infinitamente, o sea, moi inferior á media, ás medias europeas, non? Como se pode falar no gasto social tamén, non? O sea, tamén estou de acordo con iso, que hai unha certa perversión, non? Alfonso, primeiro. En relación a la dependencia económica del sector cultural o de la vida cultural de las administraciones públicas, no es verdad. Es decir, la mayoría de la vida cultural funciona con dinero propio. Es decir, esto es un mito que se puede demostrar con estadísticas. Con estadísticas. En relación a Europa, fíjense bien que tanto en el Tratado de Maastricht como en el proyecto de Constitución Europea, los Estados-nación no han dejado que Europa tenga política cultural. La han dejado residual. Y yo no sé si es verdad lo de Jean Monnet, que dijo que si empezara otra vez a construcción europea, empezaría por la cultura. Y uno de los grandes fracasos europeos, a mi modo de entender, ha sido no crear, diríamos, unas dinámicas de cultura europea, de intercambios europea, porque no hay mecanismos, ¿no? Pero también te quiero recordar una cosa, los fondos europeos son fondos públicos también, indirectamente. Y cuando se financia la cultura se puede financiar de muchas maneras. Por ejemplo, una desgravación fiscal también son fondos públicos. En lugar de ir a un lugar, van a la cultura. O si me dices, sistemas de financiación de la cultura como en Gran Bretaña, cuando un tanto por ciento de las quinielas va a financiar la cultura. O si quieren otro ejemplo, cuando en Colombia un porcentaje de la factura de los teléfonos móviles va a cultura o a financiar el cine, ¿no? Hay que buscar creatividad aquí. Lo que es verdad es que estos fondos ya no salen de los departamentos de cultura. Y en los años que yo conozco, 80, 90, los fondos europeos en España, ¿cuánto dinero vino a Europa Patrimonio de Fondo Social, del Interreg, de la política estructural? Es decir, venían muchos fondos de empleo, cuando había el Tratado de Maastricht, es decir, que venía a la cultura dinero público de la europea que no era de la Dirección de Cultura. Y esto demuestra esta interrelación más sistémica de la cultura procedente de otros lugares, ¿no? Es decir, que hay cantidad de financiamiento de proyectos culturales que no vienen de la Dirección de Cultura. Y sobre todo porque los Estados-nación no quieren que la Dirección de Cultura tenga más competencias y le dan un presupuesto ridículo, casi
dentro de la Unión Europea. Está hablando del Creative Europe. Del presupuesto de la Dirección General de Cultura. Sí. En relación a lo que es la Unión Europea, Sí, sí, es un sí, presupuesto es ridículo. muy limitado. Como en nuestros países. Sí, la cuestión de la subsidiariedad, claro, la cuestión de la subsidiariedad también me parece que es una cuestión que se debe de volver a replantear, porque ¿cuál es aquello que ahí donde entra la Comisión teóricamente en el campo de la cultura es donde la inversión de la Comisión, o sea, la componente internacional del proyecto entra en la parte de la componente internacional, ¿no? Es Creative Europe, no en la parte nacional, que esa debe ser asumida por los países. Pero, y tiene toda la razón, los países pueden elegir dentro de este cuadro, incluso de la Estrategia Europa 2020, bueno, para mí la cultura es importante, yo la hago como un eje prioritario. El problema que asistimos es que con la excusa que no viene de parte de la Comisión, tampoco es importante a nivel nacional. Y ahí se vuelve perversa la cuestión. Y por eso después nos batimos porque necesitamos regulación y ya sabemos que la regulación, como usted habló, la regulación ya no se hace a nivel nacional. Si no hay una regulación a nivel supranacional en Europa, ella no existe, es imposible, es incontenible. Los países son incontenibles o ya no existen, no sé, existen, pero no se consigue realmente separar lo local del global, ya es una banalidad decirlo. O sea, todos estos temas tienen que ser replanteados y tiene que haber una presión de los sectores, del sistema cultural. Sí, sí. Nosotros en Portugal lo que decimos es un recurso. La cultura se dice recurso, ¿no? Sí. Es un recurso, no un sector. Y bueno, es una forma de decir. Pero sí, claro, el tema de la subsidiariedad debería ser rediscutido con el tema de la regulación general de todos, incluso el derecho de autor, de una cantidad de temas que cruzan con la propia subsistencia o la utilización de este recurso, o la subsistencia del sistema, como se quiera decir. Con referencia á intervención de Marco Lorenzo, teño algunhas cuestións. Primeira, teño dúbida de si polos sectores culturais máis ou menos implicados se fan a suficiente presión sobre a Xunta de Galicia para pedir axuda. Asísteme esa duda. Entón, transmito xa, pregándote algunha resposta. Respecto dos sectores culturais, si enlazamos a manifestación de que non hai axuda para promover ese tipo de formación, pero que, sin embargo, siguen, en fin, están agromando frecuentemente nos últimos tempos, teño que chegar á conclusión de que eses xestores culturais teñen unha formación de tipo intuitivo, o cal a min, personalmente, prodúceme certo sonroxo. Prodúceme satisfacción saber que estades facendo pois un máster. Un pouco tarde, seguramente, porque non tivestes financiación. En ese caso, pois, o que habría que recordar a Xunta de Galicia é que tamén se fan másteres por outros temas e que o voso pois, é tan perfectamente loable, merece todo tipo de axuda, igual que os outros anteriores, que levan anos e anos e anos sendo subvencionados en facultades, por exemplo, como a de Económicas. Supoño que saberás. E despois, eu deduzo un pouco da túa intervención e de outras que te precederon, que parece que cando se fala do ámbito cultural e da cultura popular parece que se limita a sectores tan concretos como poden ser os máis populares, entendendo como tales o cine, o teatro, etc. etc. Eso a mí, pois, que queres que che diga, sendo partícipe desa preocupación, resulta un pouco alicorto. A manifestación que ti fixeche respecto das casas, de esa abundancia que se fixo en algunha época, da superabundancia no ladrillo, como ti falas, dun modo coloquial, pero que todos entendemos perfectamente respecto das casas da cultura, eu penso que é perfectamente compatible, salvando o feito de que puderon servir para outro tipo de actividades encubertas, pero que se construían casas da cultura perfectamente válido. Bueno, son unhas pequenas conclusións que quería achegarte, pregándote algunha resposta. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, os sectores culturais, estou falando do ámbito profesional e en moito caso do ámbito empresarial, galegos constituíron, en algúns casos, algúns clústers, non? Temos o clúster do libro galego e produto gráfico e o clúster do audiovisual.
pero eu creo que non se conformaron suficientemente como lobby para presionar diante da administración. Hai, digamos, a experiencia, pero que non está pensada para isto, da Asociación Cultural, de diferentes asociacións profesionais da cultura, que me parece que é un intento moi interesante, que lle demos o Premio da Crítica de Galicia precisamente por ese motivo, pero eu creo que falta unha maior vertebración do sector profesional e probablemente falar cunha única voz a veces, non? Por lo tanto, creo que lle dou a razón nese sentido, non? En canto ao intuitivo da xestión cultural, bueno, penso que son oficios novos de fai relativamente pouco tempo e que foron conformando, digamos, como decides, uns temarios, digamos, un listado, digamos, de capacidades e de coñecementos a adquirir de forma bastante recente. Eu penso que incluso a denominación de xestión cultural, digamos, que isto se estendese, non que nacese o termo, pero que se estendese, é bastante recente. Que pasa que os que nos formamos neste ámbito, que eu creo que ten todavía moito de intuitivo, pero que hai que coñecer as ferramentas e as metodoloxías de traballo nel, por suposto, pero aínda ten un pouco de intuitivo. É xoven, eu creo que é novo, non? Os que nos formamos neste ámbito, digo, en Galicia, fixémolo normalmente en másters en Madrid, en Barcelona, na Oberta de Cataluña, no estranxeiro, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, non había formación superior en Galicia, non? E en canto das casas de cultura, bueno, a mí me parece que é unha cuestión de dimensión. Bueno, pois claro que facía falta, digamos, dispoñer de equipamentos unha vez pasada. Pois hai outro problema, que é que moitas das casas de cultura non están ben diseñadas nin habilitadas para usos culturais. O sea, e despois a xente do teatro se queixa moito de que para montar un escenario e que non pensaron nun lugar nin para a tramolla, nin pensaron nun lugar para a carga e descarga dos escenarios, nin se pensou nun lugar. Isto pasa con moita frecuencia, non? Pero, bueno, eu o que critico é a proliferación excesivísima, que me parece produto de cando non se ten ningunha idea que aportar en canto a proxecto cultural, a unha estrategia cultural para unha localidade, o que se fai é unha casa e se corta unha cinta e se sai no xornal o día seguinte. Entón, iso é evidente e queda aí, e é o meu legado, e é un pouco que comentaba Alfons, como el príncipe cede graciosamente a la ciudadanía. Bueno, sí, pero cantos contedores hai, que valeiros, e sin persoal, porque terás que ter persoal ali, ou ben hai un réxime de coxestión que as asociacións culturais da zona. Bueno, ten os seus problemas tamén, pero claro que perfecto, claro que perfecto. Sí, perdón, non, quería facer unha precisión, sí, pero unha precisión antes. Non, perdón, non, que pregunto. Bueno, moitas gracias. Eu quero agradecer a Alfons Martinel e a todos os ponentes el que nos hayan esta tarde tamén arrojado un pouco de luz sobre todas estas cosas, ¿no? Alfons Martinel, sobre todo porque resumió en muy poco tiempo muchas cosas de las que ya llevamos hablando los que trabajamos en temas de gestión cultural, o no sé cómo llamarlo, cuando trabajábamos hace más de 10 años, ¿no? Y tampoco somos tan mayores. Y siguen estando en boga, ¿no? Son cuestiones que ahora mismo siguen siendo de actualidad, ¿no? No sé si me voy a alargar un poco porque realmente quería ya preguntar cuando la conferencia de Alfons y después, bueno, a todos os quería también dar las gracias y también el esfuerzo de Marcos ahora al final en presentarnos todo este análisis económico y cultural como buen economista, ¿no? Aunque bueno, en algunas cosas, como por ejemplo el que se desde el sector público, tú comentabas en tu intervención que creías que debería de dejarse de realizar programaciones desde los concellos, o eso fue lo que yo entendí, para externalizar, ¿no? Entonces, yo en eso no estoy de acuerdo para nada, independientemente de que sí haya habido todo ese tiempo de, digamos, de ladrillo y de construcciones de determinados elementos. Estamos donde estamos, venimos de donde venimos, tenemos una profesión, entre comillas, muy joven también, como jóvenes son muchos otros sectores, ¿no? Entonces, también es nuestra responsabilidad a partir de ahora decir
hacia dónde queremos ir, si es a partir de teniendo en cuenta lo cultural como un derecho, que yo creo evidentemente que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no solo, sino que desde mi punto de vista la cultura no solo es, y bueno, yo aporto lo que entiendo como profesional de este tema desde hace 20 años, creo que no solo se puede ver. Estamos, esta tarde también me ha parecido que se está haciendo mucho hincapié en el punto de vista económico, ¿no? Yo soy educadora y creo que he sido también pionera en temas de educación, intervención social y cultura, patrimonio cultural fundamentalmente y después otro tipo de cosas. Creo que hay experiencias en Galicia que se han llevado a cabo muy buenas. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Joao también, y que, bueno, era algo de lo que también comentaba Alfonso, pero, bueno, de una forma, pues que se han comentado muchísimas cosas y todos habéis reiterado que la cultura, desde mi punto de vista, tiene que ser un eje transversal de las políticas en general, no solo una política cultural. Esa política cultural debería de ser un eje transversal en donde sí que hay que invertir determinados esfuerzos económicos, pero a lo mejor no tantos. Yo no veo tanto ese cambio de modelo que dice Marcos, así que a ver si tenemos que hablar más, me parece. No veo tanto ese cambio de modelo porque, por lo que tú comentabas, realmente me da la sensación de lo que de alguna manera propones es que los que trabajamos, las personas que trabajamos en la cultura, nos integremos en ese modelo capitalista cultural. Y yo no sé si ese es el modelo que debemos seguir ahora y a la vista de los resultados electorales también tenemos que reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo. Tampoco sé si tenemos que, y esto todo son preguntas que os arrojo, ¿no? Tampoco sé si tenemos que ser esclavos de la tecnología desde el punto de vista cultural, es decir, sí tenemos que utilizar la tecnología, sí tenemos que trabajar con ella. Lo que comentabais antes, comentaba Alfonso, o sea, hubo muchísima crítica, tenemos que ser analistas críticos, evidentemente, hubo muchísima crítica en su momento con la televisión, tenemos que analizar para qué sirve, pero no creo que por ello tengamos que dejarnos llevar por la tecnología hasta el fin del mundo e incluso que la tecnología genere desigualdades a muchos niveles. Estamos hablando de cultura para todos, y tenemos muchos niveles distintos de realidades y contextos distintos aquí mismo, en Santiago. No tenemos que irnos a grandes ciudades, ¿no? Entonces, para mí, entiendo que hace falta algo muy importante a nivel de formación, ya no solo de gestores culturales, que también creo que en su momento se hizo esfuerzos. Yo coordiné y codirigí un máster en gestión de recursos culturales que se llevó a cabo en la Universidad de Santiago y el CSIC en el 2005, cuando yo todavía trabajaba allí. Creo que hay técnicos que asesoran a los políticos, que Alfonso también decía que no solamente tiene que haber ideas y más, sino técnicos. Claro que hay técnicos, pero no sé si todos los técnicos pensamos de la misma manera o si estamos de acuerdo en determinadas cuestiones. Quiero decir, es importante, como decía Teresa también, y yo lo subrayé aquí, por eso digo que a lo mejor me extendía un poco, porque son varias preguntas y varias cosas un poco dirigidas a todos, ¿no? Que hay que generar conocimiento sobre la gestión de los recursos culturales y sobre eso se hace desde la universidad. Y tenemos muchos problemas los que trabajamos en este tipo de cosas, porque yo estoy trabajando en instituciones públicas e intento seguir generando ese conocimiento. Pero esa generación de conocimiento, y Marco supongo que también lo puede decir, y otras personas que estén en la sala, no se financia. Nosotros tenemos que estamos realizando investigación-acción continuamente y muchas veces las urgencias del día a día y de obtener el sustento no nos dejan tiempo suficiente para poder invertir en redactar y realizar otros trabajos de investigación que aporten un poco que divulguen las cosas que hacemos para que el resto de los profesionales, de investigadores y demás, conozcan, ¿no? Poder tener espacios de reflexión, de comunicación como el que tenemos ahora mismo son muy importantes, tan solo eso. Y después ya el realmente abrir caminos de generación de conocimiento. Es decir, hay muchas líneas de acción en cultura
creo. Y desde mi punto de vista, el foco en el ciudadano y en la persona, cuando ahora mismo tenemos otras urgencias, es decir, podemos hablar de cultura, pero hay que ver las necesidades del ciudadano también, porque a lo mejor el ciudadano tiene unas necesidades educativas, incluso tecnológicas, por las cuales no puede ni siquiera llegar a acceder a esa cultura. Y bueno, no sé, muchas gracias. Sí, yo también. Profesor Serra. Eu queria só contar duas histórias que vêm a propósito. A primeira, eu tomei posse como presidente em Guimarães em agosto de 2011, portanto, a menos de 6 meses da abertura oficial. E havia dois aspectos prioritários e foi sobre os quais tomei decisões com a nova equipa que veio trabalhar comigo. A primeira foi que nunca mais se falava em Capital Europeia da Cultura, porque estávamos a falar de uma cidade nas suas diversas manifestações. Mais do que a questão da cultura e do setor da cultura, era da cidade que falávamos. Mas a segunda tinha que ver com a comunicação. E sobre isto eu queria contar-vos esta pequena história. O primeiro lema da Capital Europeia da Cultura, em 2009, dizia assim: em Guimarães tudo acontece. Em Guimarães tudo acontece. Este lema deu origem a um enorme conflito regional, porque todas as outras regiões de Portugal sentiram que isso era pôr em causa a oferta turística que tinham. E digo, porquê é que em Guimarães tudo acontece e não acontece no Algarve, ou não acontece no Porto, ou noutra cidade? Então, tivemos uma polémica tonta, idiota, uma coisa estúpida, péssima, porque deu muita notoriedade, mas deu uma notoriedade negativa. Mudou-se de conceito. E o segundo conceito dizia: e tudo se transforma. Baseava-se numa frase de um autor do século XIX que dizia que a cultura é que transforma as sociedades. E tudo se transforma. A frase era tão abstrata, tão longínqua, que ninguém por ela. Quando eu cheguei, pus a minha equipa a estudar uma nova frase, uma nova lema. E um dia, ao almoço, um que aparece com uma nova frase: tu fazes parte. Em Portugal nós não usamos muito o tu, é mais brasileiro. E eu achei que podia haver alguma resistência e disse: você faz parte, tu faz. Eu disse: não há tempo, dizia eu, não há tempo, estamos em cima do acontecimento, tem que ser tu fazes parte. E nós lançámos o tu fazes parte, os novos elementos de comunicação, em dezembro, em 14 de dezembro. A capital abria a 21 de janeiro. E no dia seguinte esgotou-se todo o material, todos os pins, os braceletes, os t-shirts, e as pessoas diziam que queriam, não, tu fazes parte, mas eu faço parte. Eu faço parte. Uma comunidade que não está consciente de si própria, dos seus valores, tem muita dificuldade em ser uma boa agente de cultura para o exterior. ¿Puedo contestar? Sí. Sí. Bueno, quería decir, non simplemente que por suposto eu non decía que houvese que deixar de programar actividades culturais desde as administracións públicas, obviamente, non. Quería decir que, primeiro, que é unha ferramenta máis de política cultural, a veces é a única que se emprega por descoñecemento, pero hai moitas outras que se poden empregar e se abusa, a veces se abusa. E creo que hai que racionalizarlo, un pouco na liña da exposición de Alfonso, non? Habrá que ver que programacións cumpren, digamos, cun interese xeral e digamos, un ben público, e haberá que ver cales corresponden ao mercado. O sea, que ten sentido programar desde un concello e que non ten sentido programar, non? Porque a veces se producen perversións nas formas de programar dos concellos. Isto digamos que o Estado, a administración pública, tamén ten un efecto, pode ter un efecto perverso como axente central
digamos, do mercado cultural, de incremento de precios. Bueno, eso pode ter, en fin, habría que ver como indirectamente eso pode afectar aos artistas e os creadores de forma negativa a veces. E depois que se cadra que non lle corresponde directamente, ou sea, que isto non deberá ser a función, digamos, dunha cultura pública ou unha cultura como dereito. Depois, o modelo capitalista, bueno, que eu estaba, digamos, fixen un análise basicamente económica, claro, ou socioeconómica, se queres. Tamén poderíanse facer outras análisis máis cualitativas, evidentemente, e desde outros ángulos, bueno, escollín un pouco esa... Tal, non significa... Pero decir que cada vez vamos... que é evidente que estamos tendo cada vez menos Estado e que cada vez nos vamos a apoiar menos no Estado non significa apostar, digamos, alegremente por facer un canto aos mercados, porque, en parte, eu creo que tamén mencionei que o que había que traballar era cos públicos, o que había que traballar na participación, en temas comunitarios, tamén hai toda unha liña de traballo por aí que non é mercantil, creo que falei das cooperativas, bueno, que están no mercado, pero, en fin, se sustentan sobre outros valores, etcétera, etcétera, etcétera. E non sei, en canto á tecnoloxía, me parece que é inevitable, que efectivamente tamén se está generando novas brechas, e, polo tanto, novas divisións entre quen se manexa tecnolóxicamente e quen non, pero que, digamos, isto é como unha fatalidade natural, digamos, estamos un pouco nese contexto. Iso non quita para que un non poida desenvolver un traballo sociocultural porta a porta, nos barrios, tal, pues, obviamente, non quita unha cousa, non sei, aí non sei moi ben que dicir. Ya hablé de más, pero no tengo nada especial a añadir. Le agradezco las palabras y... Aquí, profesor María. Dos cosas. Quizá no me he explicado bien. No todos los gestores culturales hemos de pensar lo mismo. Yo creo que la gestión cultural se basa en la pluralidad y pluralidad de proyectos. Si todo el mundo hace lo mismo, yo cuando les explico a mis alumnos, lo que tienes que buscar es tu personalidad, tus características, tu perfil, porque cuando competimos en un concurso, cada uno da su juego. Lo que sí que es verdad, y quiero entender en lo que tú dices, y aquí ha ocurrido en la mesa, es que a veces entre las personas que trabajamos no tenemos códigos comunes. En la palabra programar se interpreta de muchas maneras y uno entiende que no ha de programar la administración, otro entiende que es una injerencia política, ¿no? Es decir, y esto es que el cuerpo profesional aún no tiene unos códigos para entendernos en ciertas cosas, ¿no? Y tenemos que hacer matices y tenemos que explicarnos mucho. Hombre, la formación, cuando se hace formación y, por ejemplo, en Cataluña, que hacía ya hace años, creo que el primer máster se hizo en el 88, 89, y hay una tradición de un cierto corpus, ¿no? Que las personas pues salen, y esto es fundamental. Otra cuestión importante que has dicho, fundamental, y que yo no he tenido tiempo de reafirmar, es que el futuro de la gestión cultural es una mayor interacción con educación. Ahora bien, tenemos que aclarar qué educación estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de sistema educativo clásico. Es decir, para entender el mundo hoy en día, los ciudadanos, para formar ciudadanos libres que puedan decidir sus necesidades culturales, hay necesidad de alfabetizarlos en muchos lenguajes, no solamente leer y escribir. Lenguaje de la imagen y tal. Y entonces aquí el papel de los centros culturales, de trabajo comunitario, de trabajos de formación artística. Yo creo que la formación artística es un elemento muy importante hoy en día como integración social y como acceso a los lenguajes. Y claro, todo esto, por ejemplo, el patrimonio, los museos, los centros culturales tienen que tener departamentos educativos más potentes, porque su función es una función de educar a la ciudadanía. Aquí hay un gran campo de acción que yo creo que se va a ser prioritaria. Ya por parte de la Unión Europea hay algunos documentos que va a ser una línea muy importante y es imprescindible porque nos estamos dando cuenta, si miramos a los jóvenes que salen del sistema educativo, que con lo que les ha enseñado no tienen suficientes para entender este mundo. Y luego en las tecnologías,
piense que lo más importante no es la tecnología o el aparato, es el contenido. Y la cultura es proveedor de contenidos. Luego los contenidos circularán, y harán a través de aparatos, utensilios, ondas, todo lo que sea. Pero es igual. Es decir, una web, bueno, una web no tiene ninguna importancia. La importancia es cómo en 20 líneas escribes una idea coherente que atrae a la gente. Entonces, aquí está el contenido, está la creatividad, está una serie de aspectos que son muy importantes. Las tecnologías están aquí y han venido para quedarse. Te guste o no te gusten, uno puede aislarse, ¿no? Pero hoy es verdad que hoy en día pues, hay estudios, por ejemplo, es interesante estudios de lectura, cómo ha aumentado el nivel de lectura gracias a que se lee más en pantalla, no solamente en libro, ¿no? Entonces, estas cosas son cosas que están cambiando el horizonte y también hemos de cambiar un poco de mentalidad en la forma de analizarlos, sin idealizarlos. Me referí en el foro anterior, que es una posible formación que se busca a través de determinados canales, donde yo citaba los ejemplos paradigmáticos, que hacen que perturba mucho a los formadores. ¿Cómo se llama? Un minuto, solo un comentario de lo que acaba de comentar. Yo no estoy en contra de la tecnología. Lo que quería, de hecho, creo que tenemos que ser constructivos y demás, ¿no? Lo que quiero decir es que precisamente tenemos un sector que no está estructurado, que está bien, tenemos muchos campos de acción a la vez y que somos responsables de juntarnos y digamos atacar todas estas cosas, pero que hay cosas que van por delante que también nos obligan. Y bueno, yo creo que no habéis comentado nada al respecto, pero el tema de la formación universitaria, la investigación y la innovación y la generación de conocimiento es muy importante. Bueno, sí. Hai dúas palabras ali ao fondo e logo... Hola, yo quería comentar varios temas en relación a la chica esta que acaba de hablar. La primera sí que me parece fundamental que la cultura vaya totalmente ligada a la educación. Yo vengo de la gestión de escuelas municipales de música y danza y, bueno, yo vengo del mundo del derecho, recabé ahí pues porque, bueno, circunstancias personales y ahora tengo como una lucha frontal en que las enseñanzas especiales formen parte de los elementos curriculares del propio alumno, pero no como el bachillerato musical o el bachillerato de artes escénicas. Es decir, yo pienso que a la cultura sí que tenemos que potenciarla desde el punto de vista de la infancia o de la educación obligatoria, pero sí que opino también sí que creo fielmente en el mercantilismo de la cultura. Ya con la escuela de Frankfurt y Adorno ya empezaron a meter lo que eran la terminología de las escuelas, de las industrias culturales y de las industrias creativas. Es decir, si realmente se puede ser dos parámetros totalmente diferentes, ¿no? Nosotros, desde la Administración, creo que es la que debería potenciar la gratuidad de determinados elementos para que los niños o los adolescentes tuviesen acceso a la cultura, pero sí que opino que nosotros, haciendo una baremación de las audiencias, debemos de dignificar lo que son las artes y la cultura a raíz de la potenciación de entender como un elemento mercantil, no siendo ello elemento o óbice de que no se dignifique ese elemento artístico por el hecho de que se cobre por ello. Es más, los artistas tienen derecho a que su trabajo sea valorado, baremado y ponderado desde el punto de vista económico. Si no se hace así, al final el artista o incluso nosotros, ¿no? Si somos gestores culturales, si nosotros empezamos yo que siempre me he dedicado a la administración local, si nosotros presentamos todo tipo de proyectos y al final no cobramos por ellos, nuestra función o nuestra profesión como gestor cultural va perdiendo su esencia, ¿no? Luego, por ejemplo, yo en las tecnologías sí que estoy totalmente de acuerdo que hay que potenciarlas. Por ejemplo, ahora me parece increíble lo que está haciendo el Teatro Real de Madrid, que es potenciar el acercamiento de la ópera al público, que tú a través de un palco digital pues tienes la posibilidad de ver en directo
la interpretación, pues por ejemplo, el otro día de la Traviata, ¿no? Considero que también nosotros, desde el punto de vista cultural, que quizá muchas veces planteamos que somos como más antiguos y vamos por detrás de lo que es la evolución propia de la sociedad, debemos de ir siempre un paso por delante, porque si no la tecnología nos va a arrasar, y cuando nosotros querramos coger las riendas y ponernos a nivel de otras profesiones, nos van a llevar por delante. Y luego, desde el punto de vista de la profesionalización, yo sí que tengo el máster de Gestión de Industrias Culturales y Creativas. No obstante, yo creo que todavía es un máster que tiene que lidiarse mucho más, porque en determinados aspectos o en determinados temarios yo creo que se quedan todavía cojos. Nada más, era simplemente alusiones. Aquí. A última palabra, que estamos no límite do tempo. Entón, serei moi breve. Moi agradecida a todos os ponentes por ilustrarnos neste ámbito descoñecido para moitos de nós, inda que tan esencial a moito do que facemos, por exemplo, no ámbito das humanidades na universidade. Eu escoitaba falar a Teresa a propósito do proxecto e do procedimento desenvolvido pola Secretaría de Estado de Cultura en Portugal para trazar as liñas maxistrais da REIS 3, non? Da Estrategia de Especialización Intelixente en Portugal de cara ao horizonte 2020, e unha conferencia que puiden asistir onte da directora de programas da Axencia Galega de Innovación a propósito do procedimento que se seguiu aquí na Galiza, precisamente tamén para deseñar esas liñas mestras, non? Dentro desa estrategia e dentro dese procedimento sumamente complexo, burocrático, que efectivamente ben marcado desde Bruselas e moi calendarizado, estableceronse reunións con distintos clústeres, sectores e demais, e de facto a pregunta vai máis para Marcos do que para Teresa, e curiosamente o resultado de todo ese proceso é que a Galiza ten ten máis, que tamén se van traballar, mas ten dúas liñas de especialización intelixente de cara a 2020, dúas liñas moi fortes, que son a biomasa e a acuicultura. Nada en contra, lóxicamente. Mas sí que é verdade que dentro do horizonte 2020, dentro desas liñas estratégicas marcadas pola Unión Europea, hai unha que ten a ver con cidadanía e benestar. E dentro desa liña, a Axencia Galega de Innovación pensa en políticas de envellecemento activo. Imagino que ten a ver máis con saúde do que con cultura. Entón, a pregunta realmente para Marcos é se el ten coñecemento deses encontros coa Axencia Galega de Innovación, cual foi, nese caso, o papel do clúster do audiovisual ou do sector cultural galego, e por que non hai maneira de visibilizar ou viabilizar ese aspecto cidadán a través do desenvolvemento de políticas culturais do que falaba o profesor Martinel, non? Pois teño un coñecemento moi tan esencial dese proceso. Sei de algúns amigos a quen convidaron para participar en algún debate, en algunha reflexión. A sensación compartida con eles é que a selección de persoas convidadas era bastante arbitraria, con bastante descoñecemento do sector cultural en Galicia. E eu, bueno, a mí non me importaría nada, digamos, que a cultura se ligue a cuestións de saúde tamén, e eu, de feito, creo que esa mirada, digamos, máis alá das fronteiras das disciplinas artísticas e todo eso é crucial, non? O sea, penso que é fundamental. En todo caso, é que, non sei, non quero dicir con isto absolutamente nada sobre a Axencia de Innovación, que descoñezo o seu traballo, polo tanto non teño criterio para nin información para posicionarme, non? Pero, digamos, desgraciadamente, é demasiado frecuente que a cultura se considere un florero, digamos, festejos, non? E que non se tome seriamente como un elemento estratégico de desenvolvemento territorial, e que ten un potencial, e como se todo isto, a veces te dá a sensación de que estás predicando no deserto, non? Entón, bueno, a veces, pois, neste tipo de iniciativas que en principio parece que nacen fora do ámbito cultural, é un pouco extraña a aproximación que fan ao ámbito cultural, non? Non, pero
Ben, a reflexión vaga, Sí, non? e estamos xa no límite Um do tempo. microcomentário em relação ao envelhecimento ativo. Nós, de facto, não sabemos medir a cultura, sabemos medir os seus impactos e há estudos que estabelecem correlações muito positivas entre a participação cultural e coisas óbvias como combate à solidão, combate à depressão, redução das hospitalizações, e isto é um impacto muito significativo em termos de dinheiro para o Estado, nomeadamente no campo do envelhecimento ativo, mas também de combate ao abandono escolar precoce e muitas outras maleitas da sociedade no domínio da inclusão social, etc. Pronto, era só este ponto para complementar. Lamentablemente temos por imperativo legal. Moitísimas gracias, Teresa, Joao e Marcos, profesor Alfonso Martinelli. Como hai outra sesión, que é a terceira, o martes 16 de xuño, convocámosvos para que volvamos a vernos aquí, poder seguir debatendo e continuar con estas reflexións. Moitas gracias ao público.